Así que el día de hoy, para dar inicio a esta clase, tenemos la sesión número 5, la persona de Dios, el Hijo. Vamos a estudiar la doctrina de Cristo en esta clase. Para ello nos vamos a basar en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Mateo, capítulo 16, versículo 13. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, nosotros vemos que Jesús empieza a hacer algunos viajes y dentro de los viajes que Jesús realiza, hay uno en específico donde llega a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es una ciudad interesante porque era una ciudad pagana, no era una ciudad devota. En Cesarea de Filipo se adoraba constantemente a distintos dioses. Era una ciudad interesante porque a pesar de estar cerca del centro neurálgico de adoración, Jerusalén, igual Cesarea de Filipo tenía una fuerte inclinación por los dioses. Y justo allí en Cesarea de Filipo, Jesús hace una pregunta. Versículo 13 del capítulo 16 de Mateo. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y con esa pregunta es lo que aperturamos nuestra sesión. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo nosotros definimos a Jesús? ¿Jesús existió? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo sabemos que existió? ¿Y cuál es el origen de Jesús? Esas son las preguntas que nosotros trataremos de hacernos en esta clase. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias porque nos has traído a tu casa para aprender de tu palabra, para ser edificados con tu palabra. Y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine los corazones de mis hermanos, ilumine nuestros corazones para poder entender, Señor, las grandezas de tu palabra, la grandeza de las sagradas Escrituras. Ayúdanos a entender, Señor, a la persona del Hijo, a Jesucristo, y a tener una comprensión más profunda y más bíblica de esta doctrina. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esto nos lleva a hacernos quizás 3 preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo definimos? Si preguntamos ¿quién es Jesús? ¿Cómo? El Hijo de Dios. Okay. ¿Quién más es Jesús? ¿Cómo? Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ¿quién es Jesús? Si tuviéramos que definir a Jesús, ¿quién es? Salvador, muy bien. ¿De dónde era Jesús? Nazaret. Jesús de Nazaret. ¿Dónde nació entonces? Belén. Era un hijo de un carpintero. ¿Cómo se llamaba el hijo del carpintero? ¿Cómo se llamaba el papá? ¿Pero era de verdad papá de Jesús? Oh. ¿La madre tenía madre? O sea que Dios tiene madre. Esas son las preguntas que tenemos que responder hoy. ¿Es Dios? ¿Jesús es Dios? Pero eso es un humano, ¿no? Nació en Belén. Y si nació en Belén, ¿cómo es Dios? Es el verbo hecho carne. Pero ¿cómo el verbo se hace carne? Ahora de Jesús se dice que es Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador. Eso significa que es el Mesías, ¿no? ¿Pero qué significa Mesías? El ungido. Cristo. Estas son preguntas que tenemos que responder. Vamos con algunas afirmaciones históricas de Jesús. Jesucristo fue una figura histórica real.
La historia se divide en el antes y el después de Cristo. Jesucristo fue crucificado bajo el gobierno ¿de quién? De Poncio Pilato. Está documentado en los evangelios y hay fuentes externas como la de Tácito y Flavio Josefo que registran la crucifixión de Cristo. Y claramente la vida y obra, muerte y resurrección de Jesús creó un movimiento, y ese movimiento se le llama cristianismo, que surgió en el primer siglo, y este movimiento surgió en torno a la persona de Jesús. Eso es lo que a nivel histórico sabemos acerca de Jesús. Ahora, yo creo que mover las dos a la vez se me va a hacer difícil. Perfecto. Sí, lo mueven ustedes. Las afirmaciones culturales acerca de Jesús. Jesús fue un rabino. Jesús fue un rabino que enseñó dentro de la tradición de Israel. Enseñaba. El ministerio de Jesús también se desarrolló en torno a una opresión romana. Los que gobernaban en el tiempo de Jesús eran los romanos. Y otra de las cosas que sabemos en los evangelios es que Jesús desafiaba las normas sociales y religiosas de su tiempo. En muchas ocasiones Jesús decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y aquí podemos empezar a crear conceptos acerca de Jesús. Bueno, en base a esto, Jesús era un revolucionario. Jesús era socialista. Jesús era un filántropo. Jesús era un rabino. Si nosotros nos quedamos con solo definiciones históricas y culturales de Jesús, tendremos un entendimiento insuficiente y limitado de la persona de Cristo. Por lo tanto, hay otras afirmaciones que debemos hacer acerca de la persona de Jesús. Y son afirmaciones teológicas. Jesús es la encarnación del Verbo divino. Es Dios hecho carne. Decía el pastor Joel Vicky, es Dios cubierto de carne. Jesús, en su figura mesiánica, representa el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, es el único sacrificio aceptable por Dios que tiene la capacidad de redimir una vez y para siempre el pecado del mundo. Los demás sacrificios que había en el Antiguo Testamento tenían la capacidad solo de ocultar el pecado, de apaciguar la ira de Dios temporalmente. Eran corderos, eran sacrificios temporales que debían realizarse anualmente. Pero cuando Juan el Bautista observa a Jesús venir para ser bautizado, Juan el Bautista declara lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita, que borra, que elimina por completo el pecado del mundo. Y eso coloca a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es entonces el único mediador entre Dios y los hombres. Yo entiendo que esto puede sonar muy básico, pero déjeme decirle que no lo es. Muchas personas piensan que Jesús no es solo el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice la religión católica que es otro mediador entre Dios y los hombres? ¿Quién? María. María. ¿Qué otros medios de gracia? Pedro, que está representado como ¿quién? Como el Papa. El vicario de Cristo, es decir, el sustituto de Cristo en la tierra. ¿Quién más tenemos en la Iglesia Católica que toman el lugar de mediador entre Dios y los hombres? Los santos que nos acercan. ¿Qué más? Los ángeles. Déjeme decirle los sacramentos. A medida que usted va realizando sus sacramentos, usted se va acercando más al cielo. Sin embargo, no se preocupe, que si usted no completa los sacramentos,
usted puede pagar para que lo saquen del purgatorio y no ha pasado nada. Así que alternativas hay. A lo mejor los que tienen familiares católicos dirán, ok, pero esto es doloroso, por supuesto que lo es, claro que es doloroso, pero cuando hablamos de la síntesis teológica del catolicismo romano, no hablamos de personas con buen corazón. No me refiero a los feligreses, me refiero a los que enseñan estas doctrinas. Hablamos de personas que están vacunando del Evangelio a millones de personas y están enviando sus almas al infierno. Porque eso no es gracia, eso no es el verdadero Evangelio, ese es otro Evangelio. Y cuando Pablo se refiere a los Gálatas acerca de otro Evangelio, él lo define como sea anatema, es decir, sea maldición. Por lo tanto, la afirmación de que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres es el fundamento de nuestra fe y de la religión cristiana. Varios textos que pudiéramos leer es Juan 1:14, cuando dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otro texto que podemos ver es Juan 1:29, cuando dice, al día siguiente Juan vio que venía hacia él Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también podemos leer Primera de Timoteo 2:5, cuando Pablo dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. Porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús explica la parábola del redil? Y él dice, yo estoy a la puerta, yo soy la puerta y tengo mis ovejas y yo protejo mis ovejas. ¿Ustedes han visto cómo son los rediles en el Medio Oriente? Nosotros quizás estamos un poco americanizados con el tema o los formatos de distribución del ganado. Mi hermano Jorge debe saber más que yo, pero si usted sabe, si usted se imagina el redil como solo un cuadrado, tiene algo de razón. Sin embargo, el redil en el tiempo antiguo no tenía una puerta exactamente, sino que tenía un agujero. Y ese agujero que está allí era donde dormía el pastor. El pastor dormía, por lo tanto el pastor era la puerta. El pastor detenía a las ovejas de salir y hacía que las ovejas entraran. Por lo tanto, cuando Jesús dice, yo soy la puerta, es que las ovejas entran a través del pastor. Y eso es una ilustración de qué significa que hay un solo Dios y un solo mediador. Lo que esta afirmación quiere decir también es que usted no es un mediador delante de Dios. Lo que esto quiere decir es que usted no puede hablar con Dios. Usted necesita un mediador. Usted no tiene la licencia ni la capacidad para poder hablar directamente con Dios. Usted lo debe hacer a través de alguien. Y ese alguien es Jesús. Porque dice la Escritura que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y usted dice amén a eso. Pero al mismo tiempo que dice amén a eso, usted en ocasiones se atribuye el resultado de su salvación. Y usted dice, yo elegí a Dios. Yo hice una oración y por mi oración ahora yo soy salvo. Porque yo escogí a Dios. No. Yo tomé la decisión de ser salvado por Dios. Aunque la salvación es del Señor, yo elegí ser salvado. Y contradice por completo que hay un mediador. Y que hay una sola persona que escoge a las ovejas y que lleva a las ovejas a la casa de su Padre. Esas son algunas afirmaciones en torno a la persona de Jesús. Pero vamos a ver más. Cuando nosotros estudiamos la doctrina de Cristo, la doctrina se divide por lo menos en dos mitades, en dos partes. La primera habla acerca de la humanidad de Cristo.
la humanidad de Cristo. Jesús fue 100% hombre. Ahora nosotros podemos decir, no, Jesús fue 50% hombre y fue 50% Dios. Entonces, esas dos mitades conforman un 100%, porque Jesús fue hombre, sí, pero a la vez Él también fue Dios, por lo tanto fue 50 y 50, y eso pudiera tener sentido. Antes de entrar o adentrarnos en el tema de la humanidad, vamos a ver algunos enemigos de la humanidad de Cristo. Hay algunos enemigos, algunas doctrinas que surgieron durante la época de los apóstoles y quizás 1 o 2 siglos, hasta 3 siglos después. Y el primer enemigo de la humanidad de Cristo fue el docetismo. El docetismo enseña que la idea de que Jesús parecía simplemente un ser humano. Él parecía simplemente un ser humano, pero él no lo era. Él daba la impresión. Era un ser divino, sí, pero no podía haber asumido un cuerpo físico, porque la materia, lo que tocamos, es malo, es impuro. Por lo tanto, es imposible que Él haya tomado un cuerpo físico. Cristo simplemente aparentaba ser un humano, pero no era un humano, dice el docetismo. Otra corriente, o el apolinarismo, dice que Jesús sí tenía un cuerpo humano, pero su mente, la parte interior, era completamente divina y no humana. Este es el 50 y 50. Su cuerpo era humano, pero su mente y su interior era puramente divina. Le faltaba una mente humana, no tenía mente humana, tenía solo mente divina. En tercer lugar, nosotros también tenemos a Marción. Este hombre enseñaba que Jesús no tenía un cuerpo físico real, sino que parecía un humano, es decir, parecía un fantasma. Era simplemente una figura espiritual. No era que aparentaba, sino que era semejante a un fantasma, a una figura espiritual. Jesús no se encarnó verdaderamente como hombre para Marción. No se encarnó, no existió la encarnación. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en esas afirmaciones, ¿cómo podemos defenderla a la luz de las Escrituras? ¿Cómo podemos defender de que Jesús sí se encarnó, sí tuvo un cuerpo y sí fue un hombre, 100% hombre? Bueno, la mejor manera de defenderlo es a través del nacimiento virginal de Cristo. Jesús nació de una mujer. Jesús nació, fue un bebé. Hubo un parto y en ese parto nació Jesús. Cuando nosotros vamos, si vamos en Mateo capítulo 1, versículo 18, nosotros encontramos la narración del nacimiento de Jesús. Capítulo 1, versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso guardarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en un sueño un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a David tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Cuando vamos al capítulo 2, vemos después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios llegaron del oriente a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Físicamente había nacido. El nacimiento virginal de Jesús afirma que Él tuvo un cuerpo humano, nació. Cristo nació de una mujer, nació con carne y huesos,
con sangre en sus venas de la misma manera que nosotros. Ahora, esto tiene algunas implicaciones. ¿Qué implicaciones tiene el nacimiento virginal? Bueno, la primera implicación que tiene el nacimiento virginal de Jesús es que la salvación, en definitiva, venía del Señor. Dios, en la eternidad, envió a su Hijo para que su Hijo redimiera al mundo. El nacimiento virginal de Cristo es un recordatorio inconfundible del hecho de que la salvación jamás puede venir del esfuerzo humano, sino de que Dios tuvo que enviar a su propio Hijo. Lo que esto quiere decir, hermanos, es que éramos tan insuficientes para adquirir la salvación que Dios tuvo que encarnarse para que la salvación nos pudiera ser dada. Y estoy siendo muy enfático en el tema de salvación porque hoy terminamos la serie de las doctrinas de la gracia. Y quizás el tiempo que no tengo en el púlpito estoy invirtiéndolo acá. Pero si usted tiene la posibilidad de salvarse, no hubiese sido necesario que Dios enviara a su Hijo al mundo. Por lo tanto, el nacimiento virginal de Jesús en definitiva muestra la necesidad de salvación que nosotros teníamos. En segundo lugar, el nacimiento virginal hizo posible la unión plena de la deidad y la humanidad en una sola persona. Sin derramamiento de sangre no hay expiación o remisión de pecados. Por lo tanto, la única categoría que permitía la remisión de los pecados era el derramamiento de sangre. Por lo tanto, Dios tuvo la necesidad de encarnarse en su Hijo para poder redimir el pecado. La paga del pecado era la muerte. Por lo tanto, alguien debía morir para poder dar salvación. Ahora, ese alguien que debía morir tenía que tener ciertas características. ¿Usted recuerda el cordero en el Antiguo Testamento? ¿Cómo debía ser? ¿Podía ser sucio? ¿Cómo debía ser? Perfecto. Debía ser puro y sin mancha. Debía haber sido criado de forma perfecta, sin defectos. Y anualmente el sumo sacerdote ponía las manos sobre él, transfiriendo el pecado del pueblo hacia el cordero, lo sacaban del campamento y ese cordero expiatorio se iba del campamento y moría porque mostraba e ilustraba al pueblo de Israel que el pecado debía ser tomado y sacado para que ellos pudieran ser perdonados. ¿Dónde murió Jesús? Fuera de Jerusalén, tomando el pecado y sacado. Era necesario que se encarnara. El nacimiento virginal también hace posible la verdadera humanidad de Cristo sin el pecado heredado. Nosotros estudiamos la semana pasada que todos nacemos como pecadores y heredamos el pecado ¿de quién? De nuestros padres, de Adán. La figura en la que Dios genera o propicia el nacimiento de Jesús, además de ser un nacimiento virginal, Dios protege la concepción de Jesús para que Jesús, Cristo, no adquiera el pecado del hombre. No tiene padre y como no tiene padre, no hereda el pecado de la cabeza federal que es Adán. Por lo tanto, a Jesús no se le transmite el pecado de Adán porque él no tiene padre. Y la madre que tuvo, que fue María, lo concibe en el poder del Espíritu Santo, el cual garantizaba que el ADN de Jesús estuviera limpio y perfecto de cualquier pecado. Limpio y perfecto de cualquier pecado. Lo que hacía posible que su redención fuese posible. Todos los seres humanos lo heredamos del primer Adán, la culpa legal y la naturaleza moral corrupta, pero Jesús no lo hereda porque Él nace de forma virginal, sin pecado. Cuando nosotros leímos hace un momento Mateo, la profecía decía que nacerá bajo la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que iba a obrar en la concepción de María y la obra del Espíritu Santo de purificación, de santificación sobrenatural es lo único que garantiza el nacimiento virginal y sin pecado de Jesús.
Y usted dice, bueno, hermano, eso está bueno para un seminario, pero no para la iglesia. No, es para la iglesia, porque si Jesús tuviese pecado, nosotros no pudiéramos obtener un sacrificio perfecto. Y si no tenemos un sacrificio perfecto, nuestro pecado no puede ser redimido. Y si nuestro pecado no fuese redimido, estuviésemos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, tú y yo nos iríamos al infierno. Cuando hablamos del nacimiento virginal de Jesús, estamos hablando del centro neurálgico del sacrificio expiatorio de Cristo. Es fundamental que nosotros entendamos que Jesús nació sin pecado y murió sin pecado. Eso es clave. Sin embargo, quizás para no desviar nuestras mentes hasta allá, vamos a volver al tema de la humanidad. ¿Cómo sabemos que Jesús fue un humano? ¿Cómo sabemos? Ya sabemos que nació, pero ¿cómo sabemos que fue un humano? ¿Cómo sabe usted que usted es un humano? Por nuestras necesidades. ¿Qué más? Nuestras debilidades. Las debilidades y limitaciones humanas. Sentimientos. Biológicamente. Sangre, órganos, estructura ósea. Ahora, cuando decimos debilidades, podemos decir, ¿Jesús tenía debilidades? ¿Jesús tenía limitaciones? Si era humano, sí. Si era humano, sí. Jesús tenía un cuerpo humano. ¿Nació como qué? Como un bebé. Hermanos, Jesús no salió del vientre de María caminando a la sinagoga. Nació y lloraba. Necesitaba el pecho de su madre. Era un bebé, lloraba. Tenemos que entender la humanidad de Jesús de esa manera, porque si diosificamos la humanidad de Jesús, pierde el sentido de sacrificio y pierde el sentido de humanidad. Por supuesto, en nuestras mentes nos cuesta ver a Jesús débil, ver a Jesús como un bebé, pero fue un bebé. Fue, no es. Si usted tiene pesebre en su casa, ahí no está Jesús. Jesús ya creció, no es un bebé. No tiene que poner a Jesús el 25 de diciembre, ¿ok? No tiene que poner al niño ese día. Tampoco le diga a su hijo que usted le va a dar el regalo del niño Jesús. Jesús ya no es un niño, fue un niño. Jesús sintió hambre. Adelante, mi hermano Juan. Él se desarrolló desde niño a joven y adulto igual como un ser humano. Igual que un ser humano, tal cual, pero sin pecado. Era la única diferencia que tenía Jesús de nosotros, que a lo mejor en nuestra adolescencia, en nuestra niñez, podíamos tener inclinaciones pecaminosas, pero Jesús nunca pecó. Él pudo desenvolver una vida normal, como un ser humano, pero sin pecado. Entonces no hubo las tentaciones que uno de joven tiene. Pudo haber las tentaciones, lo que no hubo fue el pecado, porque la Biblia nos muestra que Jesús fue tentado, pero ante la tentación, Él no sucumbió a la tentación, Él decidió obedecer a Dios. Y eso fue lo que permitió que su alma, su espíritu, su cuerpo permaneciese puro para hacer un sacrificio perfecto. Y porque uno de joven tiene tentaciones por el cielo. Muchísimas, claro. Posiblemente Jesús se habrá portado mal, pudiéramos decir, porque era un niño, pero estaríamos asignando actitudes equivocadas y de desobediencia a la persona de Cristo, y la desobediencia es una deshonra a los padres, lo que significaría un pecado. En ese sentido, Jesús vivió la vida perfecta que nadie puede vivir. Entonces su fe en su Padre fue lo que le ayudó. Correcto, el motivo de su misión, y su misión era dar su vida para el rescate de su pueblo, y para ello debía cumplir con unas características, y era ser perfecto. Era ser perfecto. Pero al mismo tiempo Jesús sintió hambre. Mateo 4:2. Sintió hambre. Jesús creció desde la niñez hasta la adultez, como crece cualquier niño. ¿Se recuerdan cuando la Biblia dice crecía y se fortalecía? Jesús sintió sed. Cuando estaba, en dos momentos vemos sed en Jesús. Frente al pozo de Jacob con la samaritana, dame de beber. Y lo vemos en la cruz del Calvario, cuando está crucificado, dijo, tengo sed. Y Jesús se cansó tal
y como nosotros. Ese texto, Juan 4:6, se refiere al momento de la samaritana, donde él se cansó y por eso fue que se sentó en el pozo de Jacob y habló con la samaritana. Es decir, Jesús tenía limitaciones físicas que él mismo se había impuesto. Y ya vamos a ver eso al final. Él mismo se las había impuesto, pero las tenía un cuerpo humano. También tenemos que decir que Jesús tenía una mente humana. El hecho de decir que crecía en sabiduría dice que pasó por un proceso de aprendizaje como los demás. Aprendió a comer, aprendió a hablar, aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió a ser obediente a sus padres. Jesús tuvo una mente humana como la nuestra cuando hablaba del día que volvería a la tierra. Cuando los discípulos le preguntaron, ajá, ¿y cuándo será el fin? Vamos a ver ese texto, Marcos 13:32. Adelante. También tenía una mente divina, ¿no? También Dice que él sabía lo que pensaban los corazones. ya vamos para allá. Primero tiene que tener una mente humana. Mateo 10:32. Perdón, Marcos 13:32, disculpen. Marcos 13:32. ¿Alguien lo puede leer? Marcos 13:32. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahí empezamos a tener un problema, porque Jesús dice que de aquel día nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Y aquí empieza el conflicto de la deidad y de la humanidad de Cristo. El hecho de que Jesús se vaciara y retuviese sus privilegios divinos significa que Él se sometió o se sujetó al Padre. Por lo tanto, esa sujeción hacia el Padre lo hizo despojarse de sus privilegios divinos al punto de que humanamente hablando Jesús no sabía el día ni la hora, humanamente hablando. Él se sujetó, se vació a sí mismo para poder encarnarse. Él no fue que renunció a los privilegios divinos, sino que él se limitó a sus privilegios divinos. Y ya vamos a ver Filipenses 2:5-11, pero eso lo vamos a ver en un rato. Adelante. Se privó. Por ejemplo, cuando van a buscar a Jesús en el Monte de los Olivos, Pedro saca la espada y corta la oreja del soldado, y Jesús le dice a Pedro, guarda tu espada, y le dice, ¿crees que no sabes que si yo quisiera puedo llamar una legión de ángeles y hacer que acaben con todos ellos? Es decir, Jesús tenía la posibilidad de hacerlo, pero se limitaba a no hacerlo para cumplir su rol como sacrificio, como cordero inmolado. Por eso los profetas hablan de Jesús como un cordero inmolado que fue en silencio al matadero. Él tenía la posibilidad de gritar, y si gritaba, todos se rendían. Incluso en una oportunidad, creo que es Marcos el que narra, que hubo como que un estruendo y todos quedaron como ciegos y de repente todo volvió a la normalidad. Fue un destello del poder de Cristo. Pero Él se limitó, Él retuvo en sí mismo sus privilegios divinos para poder ser ese cordero inmolado. Además de tener una mente, Él tenía espíritu y emociones. Tenía espíritu y emociones. Cuando estaba antes de la crucifixión, cuando estaba orando en el Getsemaní, Él dice, ahora mi alma está turbada. Mi alma está turbada. También dice en el Juan 13:21, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu. Se conmovió en espíritu. Cuando habló de la fe del centurión, dice que se maravilló de la fe del centurión. ¿Qué hizo cuando murió Lázaro? Lloró. Jesús lloró. Jesús en Marcos 10:21 dice que sintió amor por otros.
Jesús tuvo emociones. Lloró, se cansó, se maravilló, se afligió y sintió amor por los demás. Ahora, todo esto es acerca de la humanidad de Cristo. Pero no podemos dejar a Jesús como simplemente un hombre. Tenemos que hablar también de la deidad de Cristo. La deidad de Cristo. Y de la misma manera que la humanidad de Cristo trae ciertos problemas o ciertas herejías, la deidad de Cristo también la trae. En la época del apóstol Pablo, cuando usted lee el libro, la epístola a los Gálatas y a los Colosenses, Pablo luchaba con esto porque había una secta, un grupo judaizante que surgió en el primer siglo llamado el ebionismo. El ebionismo consideraba que Jesús era únicamente un hombre y no un Dios encarnado. Ahora vamos al lado opuesto. Jesús no era Dios, sino que era simplemente un hombre. Afirmaban el 100% de la humanidad de Cristo, pero negaban el 100% de su divinidad. Lo creían como un maestro moral o como un profeta. También otra corriente era la corriente arriana. Esto pasó quizás unos 3 siglos, 4 siglos después, y dice que el logos, el verbo, fue creado y no coeterno. Escuche esto porque esto es clave. El logo fue creado, Jesús fue creado y no fue eterno con el Padre. ¿A usted le han tocado la puerta alguna vez en sus países? Unos hombres con corbata, camisa y una revista. ¿Cómo se llama esa revista? La Atalaya. Y son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son arrianos. Ellos niegan la coeternidad de Jesús. Dicen que fue creado. La versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, la Biblia que utilizan, ahora vamos a leer Juan 1:1, pero en la Biblia que ellos utilizan, la nuestra, dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Cuando usted lee la versión Nuevo Mundo, dice: en el principio era el verbo y el verbo era un Dios. Un Dios. Refiriéndose a que fue creado, que hay solo uno y que fue creado el otro. Reflejan, por ejemplo, dicen que Jesús fue un ser creado y lo relacionan con el arcángel Miguel y no específicamente con la Trinidad divina. Marción no solo dio problemas con la humanidad, sino que también dio problemas con la divinidad. Enseñaba que como no tenía un cuerpo físico real, sino una manifestación espiritual. Entonces, lo que quería decir, o lo que nosotros podemos ver también hoy, es en estas corrientes esotéricas que consideran a Jesús como un ser puramente espiritual, sin una encarnación física y genuina. Si nosotros afirmamos la deidad de Jesús, pero negamos su humanidad, todavía no estamos completando la fórmula de Jesús. Si afirmamos su humanidad y negamos su divinidad, todavía no estamos definiendo correctamente a Jesús. Hay una más, que son los maniqueos, ya es la última, y decían que Cristo era un ser espiritual que no podía tener una naturaleza humana, no podía tener una naturaleza humana. Los movimientos gnósticos afirman esto, el gnosticismo, y también la nueva era. Todos ellos ven a Jesús como un maestro espiritual elevado. Es un buen maestro, lee acerca de Jesús, es muy bueno, pero no como el Dios encarnado, ni tampoco como plenamente un ser humano. Teniendo todas estas teorías en mente, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo nosotros podemos reflexionar en las Escrituras y contradecir estas doctrinas? Para ello tenemos que hablar de la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo se asume en las Escrituras mediante la autopercepción que Jesús tenía de Él mismo. Y no era solamente una autopercepción, sino que era una realidad. Cuando me refiero a la autopercepción, era lo que Jesús decía que iba a hacer y podía hacer e hizo. Jesús en Mateo 13:41 dice que Él enviaría a los ángeles.
cuando tuvo el problema con los fariseos es porque él se declaró que podía perdonar pecados. ¿Recuerdan cuando dice que es más fácil que te diga levántate y anda o que te diga tus pecados son perdonados? Y los fariseos decían, ¿quién es este que dice que puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Cuando Jesús se atribuía la capacidad y el poder de perdonar pecados, Él estaba proclamándose como Dios, porque Él podía perdonar pecados. Lo hizo, por ejemplo, con el ladrón en la cruz. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En Mateo 25, cuando está hablando de todos los juicios, Mateo 25, 31 al 46, Él anuncia y dice, voy a juzgar al mundo. Y cuando los fariseos estaban hablando acerca del día de reposo, qué podía hacer Jesús o qué no podía hacer Jesús en el día de reposo, Jesús le dijo a los fariseos en Marcos 2, 27 al 28, yo soy Señor del día de reposo. Yo creé el día de reposo. El día de reposo no es más que yo soy el Señor del día de reposo. El día de reposo existe porque yo creé ese día de reposo. Y por último, en Juan 8:58, Él afirma su preexistencia. Su preexistencia. Sin embargo, para profundizar en su preexistencia, voy a invitarlos a ir a Juan capítulo 1. Versículo 1. Es el texto más mal utilizado para definir la preexistencia de Jesús. Y Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué nos enseña esta porción? Cuando las Escrituras nos dicen que el verbo estaba con Dios, la traducción de ese artículo en el griego se traduce como cara a cara con Dios. Cara a cara con Dios. Y lo que cara a cara con Dios significa era que estaban en el mismo nivel de autoridad, en el mismo nivel de deidad y en el mismo nivel de esencia y no de persona. Esencia y no de persona. No podemos, hermanos, confundirnos cuando hablamos de la Trinidad y decir de que Dios es una persona y que se manifiesta en tres formas. Dios es un solo Dios y se manifiesta en tres personas. Y si usted no lo entiende, viva con eso. Nunca lo va a entender. Nunca lo va a entender. No luche con la Trinidad. No luche, porque han estado luchando durante 2000 años todos los teólogos que le aseguro que pasan horas y horas y horas en monasterios y en biblioteca, ellos todavía no lo han entendido. Nosotros tampoco lo vamos a entender. Es un misterio, claramente, que está explicado en las Escrituras para creerlo por fe. Jesús está en el mismo nivel de autoridad, en el mismo nivel de deidad y en el mismo nivel de esencia y no en persona con Dios. Lo que eso quiere decir es que Jesús es Dios. Adelante, mi hermano Juan. Porque los judíos del día presente no aceptan eso. Por supuesto, no aceptan que fue Dios, por lo tanto no aceptan que fue el Mesías, por lo tanto siguen esperando el Mesías. Por eso lo rechazaron. Por eso lo rechazaron, no aceptaron su divinidad y al momento de no aceptar su divinidad, rechazaron que Él fuera ungido por Dios. Por lo tanto, el hecho de que rechacen su divinidad, el hecho de que rechacen su unción por Dios, rechazan su mesianismo y al momento de rechazar su mesianismo, es simplemente un judío que vino a hacer una revuelta. Porque para que esa persona, ese Dios, ese Mesías prometido, viniera a la tierra, debía ser Dios. Fue lo que los profetas dijeron. Belén Efrata, de ti saldrá. Todos los profetas profetizaron acerca de Jesús. Pero ¿cómo fue que en los tiempos antiguos sí lo aceptaban? ¿Se refiere en el Antiguo Testamento? Sí. En el Antiguo Testamento los profetas y todos los demás que vivieron creían en la expectativa mesiánica. Es decir, cuando a Adán se le dijo y a Eva en Génesis 3:15 que vendría alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, todos ellos desde ese momento empezaron a aguardar la venida del Mesías, a aguardar la venida del Mesías. Algunos lo creyeron, otros no lo creyeron. ¿Cuál es la explicación para aquellos que no los creyeron? Pues simplemente que resistieron
ante la voz de Dios, resistieron al mensaje de Dios, resistieron al mensaje del Evangelio. Y Dios no les dio la misericordia para que lo entendieran, sino que ellos por su propia decisión y su corazón endurecido no creyeron en el Mesías. Y eso fue aparte de verlo en carne propia y escucharlo. Y eso fue antes, todavía viéndolo en carne propia, ni siquiera lo creyeron. Pero hagamos aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Nosotros hablamos de todos aquellos que crucificaron a Jesús, todos aquellos que no creían en Jesús, pero vimos el miércoles Pedro. Pedro fue su discípulo, estuvo 3 años con él. Y al momento de estar en el pretorio, cuando abrieron la puerta y le dijeron, tú estabas con él, lo negó. Y casi me adelanto, pero justamente de eso es lo que hablaremos hoy en el sermón, la perseverancia de los santos. ¿Cuál es la clave para que un creyente persevere en la fe? ¿Cuál es la clave para que alguien continúe creyendo? Pero volviendo acá, la Escritura nos muestra la preexistencia de Cristo, y quizás voy a ir un poco más rápido. También nos habla acerca de su naturaleza. Adelante. Correcto. Sí, claro. Cuando estudiamos la Trinidad, tenemos la tendencia a decir, porque es difícil de entenderla, tenemos la tendencia a decir de que Dios es una persona que fue manifestado, que Dios es un solo Dios, que Dios es una persona y tiene 3 distintas manifestaciones, pero que es una sola persona, 3 distintas manifestaciones. Esa afirmación contradice las Escrituras, porque cuando Jesús fue bautizado, la voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. La paloma, el Espíritu Santo ejemplificado o ilustrado en forma de paloma, descendió sobre él y Jesús estaba en el Jordán siendo bautizado. Por lo tanto, en Juan nosotros vemos las 3 personas de la Trinidad en un solo momento. Adelante. Y el Espíritu Santo comparte todos esos mismos atributos. Cuando lleguemos a la doctrina del Espíritu Santo voy a repetir exactamente lo mismo. Es el mismo en esencia, es el mismo en deidad y es el mismo en eternidad, distinto en persona. Dios cubierto de carne es su naturaleza, la imagen del Dios invisible. Adelante. ¿Cree que Jesús fue rechazado por los miembros del Sanedrín, por los fariseos y por los sacerdotes, por razones religiosas o políticas y de poder? Fue rechazado por razones religiosas, porque no lo condenaron los romanos. Incluso Pilato se lavó las manos y dijo, yo no veo en este hombre nada malo. Pero los fariseos dijeron, crucifíquenle, queremos a Barrabás. Y Pilato dijo, ¿quieren a Barrabás? Si Barrabás es un asesino y este hombre no ha hecho nada. Y la mujer de Pilato salió y le dijo, yo tuve un sueño con ese hombre y ese hombre es el santo de Israel. No te metas en eso. Y Pilato dijo, ok, perfecto, es el santo de Israel, voy a lavarme las manos. Por lo tanto, la posición política de Roma era que no le interesaba a Jesús. Yo me refiero a los fariseos y no tanto lo que hizo Pilato, sino más bien Claro, la gente. la gente específica, los fariseos, los judíos, el Sanedrín en específico, los que velaban por el cuidado espiritual del pueblo, sentían una problemática con Jesús. Y era que Jesús se declaraba el Mesías. Y ellos no creían en el Mesías. El sumo sacerdote Caifás y Anás rechazaban a Jesús, y si ellos eran la máxima autoridad de religiosidad, de religión, los que de alguna forma administraban lo que creía el pueblo, se presentaba delante de ellos alguien que se proclamaba Dios y el ungido, y ellos no creían en él, pues claramente iba a haber una revuelta. Pero la revuelta no tenía términos políticos, sino términos religiosos. Iba en contra de lo que ellos creían y ellos en su ceguera espiritual, en su necedad, condenaron al mismo Mesías porque no quisieron creer en el Mesías.
Ellos rechazaron creer al Mesías. Y ya que estamos en las doctrinas de la gracia, no se les dio el don del arrepentimiento. Vino fue el juicio. En ocasiones, hermanos, Dios da gracia y en ocasiones Dios da juicio, pero recordemos la condición en la que estamos. No estamos en la condición de elegibles, estamos en la condición de condenados. Por lo tanto, no tenemos que solo preguntarnos por qué Dios no da gracia, sino que tenemos que preguntarnos también por qué Dios da gracia. ¿Por qué Dios tuvo misericordia? Si merecíamos ser el castigo. Y ahora sí, quizás para terminar, para cerrar este tiempo, Filipenses 2, del 5 en adelante, es el texto con el que vamos a cerrar. Es el pasaje cristológico más importante del Nuevo Testamento, uno de los más claves para entender la humanidad y la divinidad de Jesús. Y con esto quiero sellar esta doctrina. Filipenses 2, del 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, escuche lo que dice, cuando existía, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Las conexiones que vemos acá entre la humanidad y la deidad de Cristo se encuentran en el versículo 7, cuando la Escritura nos dice se despojó a sí mismo. Esto se traduce como se vació. Él retuvo sus privilegios divinos para hacerse hombre, y tomó la forma de siervo. Él renunció a sus privilegios, pero no renunció a su deidad. Son dos cosas totalmente distintas. Renunció a sus privilegios, pero no renunció a su deidad. Jesús en la encarnación no dejó de ser Dios, siguió siendo Dios. Y esto es un término que, bueno, quizás un poco complicado, pero eso es lo que se define como la unión hipostática de Cristo. La unión hipostática es esa conexión que hay entre su deidad, su humanidad y su deidad, donde Él es 100% Dios, 100% hombre. Quizás para explicarlo un poco más, la definición de este término es para describir cómo Dios el Hijo Jesucristo toma una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Jesús es la suma de la naturaleza humana y divina. Dios, hombre. Dios, hombre. La unión hipostática, en conclusión, es Jesucristo, una persona totalmente Dios, totalmente hombre. Y quizás una última implicación de la unión hipostática es que sus dos naturalezas son inseparables. Son inseparables. La humanidad y la divinidad no están mezcladas, sino que están unidas sin la pérdida de una identidad separada. Y eso es la unión hipostática. Solo para mencionarlo, para que puedan tomar nota y luego puedan verlo cuando cargue el Excel, los oficios de Cristo. Cristo como profeta, fue el profeta por Dios. Cristo como sacerdote, fue el sumo sacerdote. Y Cristo como rey. Son los tres oficios de Jesús. Para poder terminar con esta, la implicación final. Jesús es huósmosis, es decir, de la misma naturaleza del Padre. Jesús tiene la misma naturaleza del Padre. La palabra huósmosis es una palabra del griego, homo, igual, eusía, esencia o naturaleza. La combinación de estas dos palabras es la misma esencia o naturaleza.
Significa que Jesús es de la misma esencia y la misma naturaleza de Dios el Padre. Usted dice, hermano, ¿esos términos dónde salen? Bueno, 300 años después empezaron a haber concilios, porque la iglesia empezó a definir sus creencias. La palabra huósmesis surge del concilio de Nicea, uno de los primeros concilios que habla de la deidad y la humanidad de Cristo. Pero en conclusión, mis hermanos, para terminar este tiempo, hay 4 cosas que nosotros podemos entender y con lo que podemos concluir esta clase. La primera es que podemos tener un conocimiento real de Dios porque Jesús existió y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. La segunda es que la redención está a nuestra disposición, porque Él murió para salvar a aquellos que creen en Él. La tercera es que Dios y la humanidad se han reunido a través de Cristo. Dios y la humanidad se han reunido a través de Cristo. Y cuando entendemos y comprendemos la humanidad y la deidad de Jesús, podemos decir que alabar a Cristo es apropiado. Alabar a Cristo es apropiado. Y eso, mis hermanos, es nuestra sesión número 5 de Fundamentos de la Fe, la persona de Dios, el Hijo. Les esperamos el próximo domingo para nuestra lección número 6, que hablaremos de la salvación y la regeneración y la obra monergística de Dios al salvar a los creyentes. Así que el próximo domingo, todas las preguntas que se han generado de las doctrinas de la gracia, vamos a tratar de responderlas el próximo domingo. Así que tengamos solo un momento de oración y preparémonos para el servicio. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que estos conocimientos, Señor, esta palabra que hemos recibido, sea para edificar nuestra fe, sea para ayudarnos a conocerte más, amarte más, y que sea, Señor, para ser moldeados más a la imagen y semejanza de tu Hijo. Bendice, Señor, nuestras vidas, el corazón de mis hermanos, y que este conocimiento traiga frutos en sus corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.